Hola chicos, este es el video correspondiente a la clase de producción. El contenido que abordaremos está en tres sesiones. La primera, la definición del proceso de producción, cadena productiva, los diferentes productos y categorías y las acciones productivas. La segunda parte, relacionada con las funciones del área de producción, los entornos de producción y las categorías de los procesos productivos. Y por último, la planeación y ventajas de la producción, los pasos de la producción y la planificación de los recursos. ¿Qué es un proceso de producción? Es un sistema de acciones donde se transforman los elementos denominados factores en otros denominados productos, con el objetivo primario de incrementar su valor. Por su parte, la cadena productiva son las etapas consecutivas a lo largo de las cuales los diversos insumos sufren algún tipo de transformación hacia la constitución del producto final y su colocación en el mercado. Es decir, los factores a través del proceso de producción se convierten en productos mediante la agregación de valor. ¿Qué es un producto finalmente? Cualquier bien o servicio que surge de un proceso de producción se conocerá como producto. Los productos son el resultado colectivo del desarrollo de las acciones que componen el proceso de producción. Los productos son los que permiten satisfacer las necesidades y por satisfacer las necesidades es que los consumidores están dispuestos a pagar por él. En el proceso productivo existen dos tipos de categorías de productos: los productos intermedios y los productos finales. Los productos intermedios son aquellos que se deben obtener para que se conviertan en parte del producto final. Y el producto final es el que finalmente va a satisfacer las necesidades a los consumidores. La acción productiva es, por su parte, cualquier tipo de actividad o tarea desarrollada en el marco de un proceso de producción. Las acciones mediatas son las que generan servicios que son consumidas por otras acciones o actividades del proceso, mientras que las acciones inmediatas son las que generan servicios que son consumidos por el producto final. Dentro de las funciones del área de producción tenemos la ingeniería del producto, la ingeniería de la planta, la ingeniería industrial, planeación y control de la producción, el abastecimiento y la fabricación. La ingeniería del producto está relacionada con el diseño como tal del producto que se desea comercializar. En esta fase se deben de realizar las pruebas de ingeniería, consistentes en comprobar que el producto cumpla con el objetivo para el cual fue elaborado. Por su parte, hay que darle la asistencia a mercadeo en lo que tiene que ver con toda la asistencia requerida para que puedan realizar un adecuado plan comercial y de ventas. La ingeniería de la planta hace relación con el diseño de las instalaciones, tomando en cuenta todas las especificaciones requeridas para el adecuado mantenimiento y control del equipo de producción. La ingeniería industrial comprende la realización del estudio de mercado concerniente a los mejores métodos de producción, los mejores procedimientos, las mejores técnicas, la maquinaria de punto y la distribución física de la planta o layout que facilite el flujo al interior de la planta de producción. La planeación y el control de la producción hace relación con los estándares y las especificaciones que se requieren en lo que tiene que ver con calidad, con el tamaño de los lotes de producción, con el nivel de inventarios que se debe mantener y con la planeación y programación de la producción, semana a semana, mes a mes, máquina a máquina. Abastecimiento. El abastecimiento de materiales depende de un adecuado tráfico de mercancías, es decir, de que se puedan embarcar oportunamente los pedidos, de que se tenga un excelente control de los inventarios y de que se puedan verificar las compras locales e internacionales, de tal manera que se realicen en los lotes adecuados y en los momentos precisos. La fabricación, por su parte, es el proceso de transformación necesario para la obtención de un bien o del servicio
del cual se va a dar cuenta en el proceso productivo. Los entornos de producción hacen referencia a la lógica que guía la producción. Made to Stock hace referencia a la fabricación para el almacenamiento que prima en los productos de consumo masivo. Assemble to Order hace relación al armado bajo pedido, que puede responder a las lógicas de las líneas automotrices. Made to Order hace relación a la fabricación bajo pedido, que puede darse en la culinaria, en la repostería, en lo que te hace un sastre o un diseñador de modas. Y Engineering to Order, que es ingeniería bajo pedido, hace relación a los proyectos que se desarrollan a la medida, por ejemplo, las construcciones civiles. Asociado a los entornos de producción están las categorías de los procesos productivos. Por ejemplo, los proyectos hacen relación al desarrollo, por ejemplo, de los software. Los procesos de trabajo hacen relación, por ejemplo, a las líneas de producción de alimentos, que aunque llevan un orden lógico y una secuencia, van por lotes relativamente pequeños. El procesamiento por lotes intermitentes tiene su ejemplo en las confecciones y los textiles. El procesamiento repetitivo de flujo hace relación a los bienes de consumo masivo. Y los procesos productivos continuos son, por ejemplo, lo que se da en las calderas, que son procesos de producción que nunca paran o que paran en periodos de tiempo muy largos porque el costo de reiniciar el proceso es muy alto. Aquí vamos a observar unas diferencias que se dan en los procesos por lotes y repetitivos. Los equipos. En el proceso es de propósito general. Cuando se hace producción por lotes es semi-especializado y cuando es repetitivo se considera altamente especializado. La fuerza laboral en el proceso es altamente calificada. Cuando se hace producción por lotes es semi-calificada y en el proceso repetitivo es no calificada. El enfoque administrativo del proceso es el de solucionador de problemas. Por lotes hay un liderazgo en equipos y en los repetitivos hay una alta eficiencia. El volumen de producción en los procesos es bajo, por lotes es medio y en la parte repetitiva es muy alto. En cuanto a la variedad de diseños, en los procesos es alto, en los lotes se considera medio y en lo repetitivo muy bajo. Mientras que el flujo de trabajo en el proceso es variable y desorganizado, por lotes se considera más definido y repetitivo altamente definido y fijo. Ahora vamos a hablar de la última parte, que es la planeación de la producción. ¿Cuál es el objetivo? Prever en forma global cuáles son las necesidades de mano de obra, materia prima, maquinaria y equipo que se requieren para cumplir el plan de producción. En este gráfico, ¿qué vamos a poder observar? Que hay una parte de planificación y una parte que tiene que ver con la ejecución. El inicio del proceso, como todo en el proceso logístico, está relacionado con la demanda. La demanda, una parte son los pronósticos, que fue lo que vimos en la parte del inventario, y otra parte es lo relacionado con los pedidos. A partir de los pronósticos se alimenta tanto el plan estratégico como el plan de ventas y operación y el programa maestro de producción, mientras que los pedidos van directamente al plan maestro de producción. ¿Por qué? Porque en la parte de planificación, entonces tenemos que el plan maestro es el que articula la alta dirección para definir qué es lo que va a hacer la empresa y en particular en este caso qué se va a producir. Del plan estratégico se deriva el plan de ventas y de operación. En lo que tiene que ver con la planificación de los recursos, entonces se planifican los recursos tanto con el plan estratégico como con el plan de ventas y operación. Todo esto tiene que bajarse al nivel del programa maestro de producción. El programa maestro de producción deriva el plan aproximado de necesidades. ¿Sí? Y el programa maestro de producción es el cuánto se va a producir y en cómo se va a producir.
Ahora, a partir del plan maestro de producción, se desarrolla el plan de requisitos de materiales o el plan de requerimientos de materiales, que es lo que se conoce como CRP o el Capacity Resource Planning. Con el plan de requisitos de materiales, entonces, ya se pasa a la ejecución. En la ejecución, ¿qué hay que desagregar? Primero, el plan de compras de lo que se requiere de acuerdo a ese plan de requisitos de materiales, y después de producir es que se puede despachar y que se da el proceso de control de entrada y de salida de todos los bienes. Una vez que se desagrega todo el plan estratégico en el plan de producción, entonces tenemos unos pasos para planear la producción, que en esencia son 4. Primero, se debe definir el periodo para el cual se va a planear la producción. Segundo, se tiene que calcular la planeación requerida. Tercero, se deben calcular las necesidades de materia prima. Y como último, hay que hacer el cálculo de la necesidad de mano de obra y maquinaria y equipo. En el primer punto vamos a hablar del periodo para el cual se produce. Diferencia entre el corto y el largo plazo en producción. ¿Esto de qué va a depender? De la capacidad de cada productor para modificar todos sus factores. En el corto plazo, todos los factores se consideran fijos menos el trabajo, que es el que se puede variar más fácilmente, ya sea o desarrollando horas extras o contratando personal adicional. En el largo plazo, suponiendo que la demanda continúa aumentando, pues se podría empezar a pensar en adquirir nueva maquinaria o equipos o instalaciones nuevas para aumentar la producción. Entonces, en primera instancia hay que comenzar a pensar. El plan estratégico se puede pensar a largo plazo, se puede pensar, por ejemplo, en un margen de un año, pero eso usualmente se desarrolla después en trimestres de producción y en meses de producción que se desagregan en semanas. Como segundo punto tenemos calcular la producción requerida. En este punto, para calcular la producción requerida, se tiene en cuenta el pronóstico o el presupuesto de ventas que ha realizado el área de mercadeo, y a partir de este estimado meta es que producción determina la cantidad a producir de acuerdo con su capacidad de planta y la disponibilidad de sus recursos. En el tercer punto tenemos el cálculo de las necesidades de materia prima. Para calcular las necesidades de materia prima a partir de la cantidad que se determina que se va a producir, entonces tenemos el boom. Usualmente en planeación de producción se habla de la explosión del boom, o de ¿qué es el boom? El bill of material. ¿Eso qué es? Es la lista precisa y completa de todos los materiales y componentes que se requieren para fabricar o para montar un bien final. Entonces vamos a dar un ejemplo. Si vamos a producir una bicicleta, ¿cierto? Entonces tenemos diferentes partes, ¿cierto? Las llantas, el sillín, el marco. Entonces, ¿cómo se hace la explosión de los materiales? Hay un nivel cero, que es el producto terminado, que en este ejemplo es una bicicleta. Tenemos que hay un nivel 1 de componentes, por ejemplo las ruedas, que son 2, el manillar es 1, el marco de la bicicleta es 1 y el sillín es 1. Pero a su vez hay un nivel 2 de subcomponentes. Las ruedas, que son 2, para hacer 2 ruedas necesitamos 2 llantas, 2 neumáticos, 72 radios, 2 reflectores y 2 válvulas. Para hacer el manillar necesitamos 2 frenos y 2 puños. Para hacer el marco de la bicicleta necesitamos 2 pedales, 3 platos, 5 piñones, una cadena. Y para hacer el sillín pues necesitamos una tija. Entonces, cuando hablamos de que vamos a hacer la explosión o el boom de materiales, entonces primero, ¿qué define producción? Pues cuántas bicicletas va a fabricar, y a partir de eso se determina cuántos componentes y cuántos subcomponentes se van a requerir para ejecutar el proceso de producción, y eso es lo que se va a contrastar con los inventarios que hay de materias primas o insumos, y se compra, digamos, que lo que se requiere para completar los insumos para ejecutar la planeación de la producción. Por último, después de haber cuantificado las necesidades de materia prima, entonces se debe hacer el cálculo de las necesidades de mano de obra, de maquinaria y de equipo. De la misma manera, pues que se determinan los requerimientos de los materiales o materia prima, pues se establece cuánta mano de obra y qué infraestructura o maquinaria
se debe tener disponible para producir todas las unidades de materia, todas las unidades que se ha planificado producir. A ver, ahora vamos a hablar un poco de cómo se ha ejecutado históricamente la planeación, pues, de esta parte de la producción. Comúnmente se habla del MRP o del Material Resources Planning. ¿A qué se refiere esto? A la planificación de las necesidades de materiales, ¿cierto? Que es lo que tiene que ver en un sistema de planificación de la producción y gestión de los inventarios, respondiendo a 3 preguntas. ¿Qué producir, cuánto producir y cuándo producir, ¿cierto? ¿Y esto es para qué? Pues para poder fabricar y aprovisionarse para las variaciones, pues, que se tienen de la demanda. Ahora, el EMRP es un sistema integrado, interactivo y en tiempo real, que digamos que articula tanto el proceso de compras, los inventarios y el sistema de producción. Ahora bien, entonces volvemos a que hay una parte de planeación, el plan empresarial, el plan agregado de producción que está relacionado con el plan de capacidad agregada, el plan maestro de producción que es el plan de volumen aproximado de carga y el plan de requerimientos de materiales que es el plan de necesidades de capacidad. Y ya en la ejecución pues pasamos a la parte de programación y control del taller. Cuando hablamos de MRP, digamos que hay dos cosas diferentes, el MRP1 y el MRP2. En el MRP1 era el Material Resourcing Planning o la planeación de los requerimientos de materiales y ahí hacía relación inicialmente solo a las materias primas. Eso evolucionó al MRP2, que es el Manufacturing Resourcing Planning, que es la planificación de recursos de manufactura, lo que a su vez evolucionó al ERP, que es el Enterprise Resourcing Planning, que es la planeación de los recursos de la organización. ¿Cuáles son las diferencias entre los tres? El MRP asegura que los materiales estén disponibles para producir. El MRP2 se encarga adicionalmente de incluir los pedidos, la trazabilidad del inventario y asegurar la capacidad. Y el ERP es un sistema de información integrado que sirve a todos los procesos de una compañía proviendo de tal manera que puede proveer una coordinación integral. De esta manera se puede decir que el ERP, que es el sistema integrado de información, incluye al MRP2, que a su vez incluye al MRP1. Con esto finalizamos la clase de producción que nos ayuda a comprender un poco más la integración, sobre todo entre compras e inventarios, como la parte que inicia la logística de abastecimiento y que una vez que se permite la producción, pues se va a pasar a la distribución que permite pues satisfacer las necesidades de los clientes y generar pues los rendimientos que se espera de las empresas.